Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Guerrero, estudiante de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. El día de hoy, tenemos como invitada especial la profesional en psicología, la doctora Daniela, quien vamos a abordar un poquito entre géneros y vínculos. Un tema muy importante porque vamos a hablar qué define el sexo, qué nos define el género, por qué nacemos con sexo y cómo es que el género nos define. De igual forma vamos a hablar que el género está muy asociado al tema cultural, el género también está asociado mucho a cómo nos definimos en las relaciones humanas y qué impacto tienen en estas. Entonces, doctora Daniela, bienvenida, es un gusto tenerla acá y sé que va a ser un gran aporte porque desde su punto de vista nos puede enriquecer mucho como psicóloga. Hola, buenos días. Andrea, muchas gracias por la invitación a este podcast. Yo soy psicóloga, actualmente tengo estudios como profesional en salud ocupacional, pero también diplomados en orientación educativa que abarca todo este tema del desarrollo humano, ¿sí? Entonces, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos acá poder resolver todas las inquietudes y abarcar este tema tan interesante. Muchas gracias, doctora Daniela. Bueno, le comento, el enfoque de este podcast es para jóvenes de 13 a 17 años que comprenden las diferentes etapas fundamentales en definir su género y también en conocer por qué esto va tan de la mano con su sexo o cómo ha venido interfiriendo todo este tema cultural. Cabe resaltar que el sexo es algo con lo que nosotros nacemos. El sexo está definido por características biológicas, cromosomas. Nosotros los seres humanos nacemos con 46 cromosomas y estos son representados en pares, donde el par número 23 influye en cómo define nuestro sexo, que es aportado por el hombre, el sexo masculino, en el momento de llegar el espermatozoide al óvulo, digámoslo así. Entonces este espermatozoide es el que se define como X, y ahí definimos si va a ser un sexo femenino o como Y si es un sexo masculino. De igual forma, entonces, teniendo bien marcado que el sexo es algo con lo que nacemos, tenemos otro tema muy importante que es el género. El género es un tema de construcción social. Cuéntenos un poquito más, doctora Daniela, de cómo se define el género y cómo esto ha venido con un tema como tan cultural y de familias y demás desde su experiencia. Ok, bueno, Andrea ya explicó muy bien el sexo, que es importante diferenciarlo del género, ¿cierto? El sexo es netamente biológico, es lo que nos hace hombre o mujer cuando nacemos. Pero el género ya abarca un tema mucho de construcción social, ¿sí? El género es lo que define cómo una persona, de acuerdo a su sexo, ¿cierto?, se debe comportar, se debe expresar a nivel social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel social siempre al sexo por ejemplo, a una mujer le definen que las mujeres se visten con colores pasteles, los hombres con colores azules, que las mujeres deben ser más delicadas, los hombres deben ser más rudos, ¿sí? Todo esto no es tanto definido por el sexo, sino por el género, ¿sí? Porque la cultura predispone como ciertas condiciones para que las personas, los seres humanos, nos comportemos como acorde a estas expresiones, como a estas normas, por decirlo de alguna manera. Ok, doctora Daniela, entendiendo lo que usted nos habla, entonces está en el tema como los roles de género, que es lo que usted nos dice, que son las perspectivas sociales de cómo vestirnos, de cómo comportarnos, y que algunas personas no se sienten cómodas con el rol o el género que le toca desempeñar dentro de la sociedad, independientemente de su sexo. Y nosotros, desde nuestro punto de vista, digámoslo, yo quiero marcar que eso es netamente respetable. Una cosa es el sexo y otra cosa cómo te quieras comportar o cómo te quieras definir con tu género. Nadie debe interferir en esto porque esto es un proceso de aprendizaje, esto es un proceso formativo y por eso está en este podcast le apostamos al tema de que es para adolescentes de 13 y 16 años
que comúnmente están cursando su educación básica primaria y que comúnmente pues están como en esta etapa de definirse. Cabe resaltar, doctora Daniela, que las familias también interfieren mucho en su autoestima, en cómo pues ellas vienen interfiriendo con este rol y pues que también las relaciones humanas influyen mucho con este tema. Y de igual las relaciones de amistad, las relaciones románticas y demás. De pronto desde esta perspectiva, doctora Daniela, ¿tú qué nos puedes comentar? Listo. Ok, sí. Lo que tú dices es muy importante, Andrea, porque cuando nosotros hablamos de que el género es una construcción social, hacemos referencia a todos los entornos en los que un ser humano puede participar, ¿sí? Entonces, si en el caso como estamos hablando de una población tan específica como son los adolescentes, ¿sí? Que obviamente los adolescentes están viviendo un proceso de pubertad donde están construyendo su identidad, ¿sí? Entonces es muy importante con ellos también abarcar estos temas de sexo, género, ¿cierto? ¿Cuáles son esos roles femeninos, masculinos que vamos a desempeñar dentro de la sociedad? Pero no es que del todo el ser humano los asuma y los adapte tal cual, sino que vamos haciendo como que yo voy recibiendo del entorno, pero también tengo algo en mi mente, ¿sí? En mí que me hace propio y que me hace diferente en la forma como yo asimilo todo eso. Entonces, por eso las relaciones humanas, todo lo que yo aprendo en el colegio, lo que yo aprendo, no sé, dentro de un círculo social con mis amigos, mis compañeros, por fuera del colegio, y lo que veo en mi casa y me influencian en mi casa, construye esa identidad, ¿sí? Construye ese género de cómo yo voy a expresarme, ¿sí? Como mujer o cómo yo me expreso como hombre. ¿Sí? De igual forma, doctora Daniela, entonces lo que usted nos comenta es cuando viene acá que nosotros nos definimos como heterosexuales, que es el gusto hacia el sexo opuesto, es decir, a las mujeres nos llaman la atención los hombres cuando nos catalogamos como heterosexuales, están las personas homosexuales que les gustan las personas de su mismo género y están las personas bisexuales que les gustan, pues no interfieren tanto en características físicas, sino que definen que se van a fijar más como en el tema de cualidades humanas o que se destacan por estas cosas. Y están las personas asexuales, también catalogadas como que no sienten atracción o demás por otra persona. Y así sucesivamente vamos a encontrar muchas personas que se catalogan en alguna categoría que de pronto en este podcast no estemos tocando. Doctora Daniela, muchas gracias por su aporte, por su tiempo, por su conocimiento. Espero que tenga un excelente día. Listo, Andrea, muchas gracias por la invitación. Considero que este es un tema muy importante para que se pueda abarcar con los jóvenes, ¿sí? Como te decía, ellos están en un proceso de construcción de su identidad y que algo más importante que como dejarles claro como estas diferencias entre género, sexo y orientación sexual, que a veces uno lo suele confundir, digamos, todos los términos que se manejan, pero todo termina siendo muy diferente. Muchas gracias, doctora. Bueno, Andrea, que estés muy bien. Hasta luego. Chao, nos vemos en una próxima.